Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Gracias a los que se unieron con tiempo. Vamos a iniciar, ¿les parece? Primeramente vamos a hacer un repaso de lo que fue una introducción a lo que es la República Romana y dimos unos cuantos puntos importantes. ¿Cuáles fueron esos puntos importantes? Primeramente hablamos del periodo que hay de la República desde el año 509 al 27 antes de Cristo, ¿verdad? También hablamos un poco de lo que fueron los patricios, la clientela, los plebeyos y también de las funciones y la parte, por supuesto, administrativa que tenía la República Romana. Entonces, para hacer un poco ese repaso, porque ya es solamente a manera y con miras a lo que es el examen del próximo lunes, me gustaría escucharles un ratito, sobre todo las personas que estuvieron presentes en mi clase el lunes pasado. Bueno, si me pueden hacer un resumen, por favor. De lo que hablamos principalmente fue sobre la organización política, Sí. social y económica de la República Romana, si Ujú. recuerdo, sobre sus instituciones principalmente. Sí, bien. También hablamos sobre la carrera política que tenían que tener para poder llegar a ser cónsules. La edad mínima era de 43 años. Sí, la edad mínima. Y habíamos explicado eso porque tenían antes toda una carrera política que hacer. ¿Con qué iniciaba esa carrera Tenían política? Cuestores, Con los cuestores. cuestores. Muy bien, los cuestores estaban al lado de quién en el inicio de la República. ¿A quién ayudaban los cuestores? No, eran los cónsules. Los cónsules. Muy bien, excelente. ¿Cuál era la función de los cuestores? ellos eran los recaudadores de impuestos, administradores del tesoro. Muy bien, y entonces los cónsules, ¿qué hacían? Ellos eran los que ejercían funciones de gobierno, como Teníamos Cónsules, cuántos cónsules en la República. cónsules creo que eran el poder político y militar. Sí, cierto. Bien. ¿Cuántos cónsules teníamos? 400. Dos Cónsules. cónsules eran dos al Dos. mismo tiempo. Cónsul. Dos. Cuando hablamos de Ya me recuerdo que cónsules, cada sí, año era el ciclo. sí, anual. Y los únicos que estaban por encima de ellos eran los censores, que solamente existía cuando se tenía que realizar un censo cada 5 años, creo que era. Sí, 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 5 años. sí, muy bien. Bien, ¿verdad? Después hablamos de un punto importante también, porque hablamos de los senadores, explicamos mucho, nos detuvimos de hecho a hablar muy, muy detenidamente, de alguna manera, por así decirlo, de lo que era la parte senatorial y quienes apoyaban a estos senadores, porque estos senadores tenían una red de contactos, ¿verdad? Que es algo que ya vinimos hablando, de hecho, en la monarquía. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cuál era la función de estas personas? ¿La función de quién es, profesora? De las personas que estaban cerca de los senadores. Quienes ayudan a los senadores a estar en el poder y a mantenerse en el poder. Los clientes. La clientela. ¿Y qué era la clientela? Eran plebeyos que hacían tratos con los patricios a cambio de beneficios mutuos. Ujú. Muy bien. ¿Y qué tenían que hacer estos patrones de clientes?
¿Qué beneficios podían tener estos clientes, José? Y le ayudaban en porque los clientes creo que eran comerciantes, ¿Sí? artesanos y hacendados, y entonces le daban apoyo económico. Por lo económico, acuérdate que había otra función muy importante ahí. O sea, sí, el cliente recibía apoyo económico, pero el patrón recibía el apoyo político cuando tenía que haber, creo que cuando había empate en el Senado y eso. O también creo que cuando había, ¿cómo se dice? Juicios. Sobre todo esa última parte, ¿verdad? ¿Qué buscaba el cliente? Que le ayude el patrón a poder enfrentarse, si es que tenía que enfrentarse ante un juicio. Bien, ¿de qué más hablamos? Porque hicimos un cierre el lunes pasado. La última parte ya habíamos mencionado qué cosa. También se habló de los comicios que tenían el poder legislativo, los cónsules que era ejecutivo y militar, pretores, era judicial creo, y el pontífice máximo, que era tipo el sacerdote de la época. Muy bien. También en la expansión del Senado. Cierto, habíamos hablado de una expansión del Senado. Al inicio, ¿cuántos eran? ¿Con cuánto Tengo iniciamos? con 400 sería el 300. número. 300. Y fue duplicándose. Posteriormente fue 600 y después 900. Muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿qué vamos a tener primero? ¿Qué? ¿Qué materia tenemos primero? Grecia y Roma. Por supuesto. Ok, profe. Yo me voy a presentar hoy para exponer. ¿Te puedo enviar al WhatsApp mi PPT? Podés. Envíame Gracias. nomás. Bien. Vamos a continuar nosotros. Nos quedamos en esta imagen la última clase. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Teníamos entonces las magistraturas, al Senado y a la Asamblea. Bueno, el cursus honorum que teníamos que iniciar con un cuestor. E iba subiendo, ¿verdad? Hasta llegar a cónsul. Después tenemos la asamblea. Tenemos tres tipos de asambleas: la curiata, la tribuna y la centuriata. ¿Cuál es la diferencia entre estas asambleas? Eh, la asamblea centuriana era que se dividía en centurias. Y ¿Está bien? su función era elegir a los altos magistrados. También declarar la guerra, según lo que yo leí. ¿Y las demás? La tribal, que era tributa, Por tribu, sí. ese tenía como función elegir a cuestores,
Después también aprobaban leyes y se usaba para resolver disputas menores, según lo que leí. Y por último estaba el de la asamblea de la plebe, Sí. que era solamente para los plebeyos, y que se organizaba en tribus. Ujú. Y después ellos elegían los tribunos de la plebe y tenía el poder para aprobar los plebiscitos. Muy bien. Está muy bien. Gracias, Ale. No, profe. Entonces, en esta segunda parte, después de hacer un repaso rápido porque ya es abuelo de pájaro, hablamos de las mutaciones del sistema y las conquistas plebeyas. Nos habíamos detenido, de hecho, ya a hablar de los plebeyos. Sabemos quiénes tenían el poder lo tenían los patricios, sobre todo ciertos clanes de los patricios específicamente, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que empieza aquí? Que teníamos ya un 98% de la población ciudadana que era plebeya. Solo un 10% era patricia. Entonces empiezan ellos a exigir mayores espacios porque ellos no tenían acceso a ningún tipo de cargo, ¿verdad? Exigen esta participación política más amplia y el acceso a la máxima magistratura. ¿Cuál sería la máxima magistratura en este tiempo? ¿A qué quieren, a qué apuntan estos plebeyos? ¿Cuál sería el consulado? Consulado, claro. ¿Verdad? Entonces, las exclusiones que tienen continuamente incitan a lo que es una rebelión. Una rebelión que duró casi 2 siglos, habíamos hablado la clase pasada, ¿verdad? Del siglo V hasta que aparece lo que es la Lex Hortensia, que es en el año 200 y un poquito más, ¿verdad? Bien, en este entonces eso es importante aclarar porque acá te dice, si bien inician una rebelión, dice que culminan, pero culminan temporalmente con el establecimiento del tribunado de la plebe. Este tribunado de la plebe aproximadamente se establece en el 514, ¿verdad? Entonces son 15 años después de que aparezca la república, o sea, 509, 400 sería un poco más, un poco antes, 490 y tantos, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sí se reparten el poder, pero se reparte otra vez entre núcleos de clanes, te dicen, tanto patricios como plebeyos. Y hablamos del año 367, en donde se promulgan unas leyes, las leyes Liciniae Sextiae, que permiten a los plebeyos ocupar el consulado. Volvemos a mirar las instituciones de la República Romana, los comicios, ¿verdad? Curiados, tribunos, centurios, comicios de la plebe. ¿Qué es lo que elige el comicio de la plebe? Sabemos que eligen a un tribuno de la plebe y también por ende eligen a los ediles, ¿verdad? Los comicios centuriados que eligen a los censores, que son los encargados de realizar el censo, ¿verdad? A los pretores, que son los administradores de justicia, y a los cónsules, que están al mando del ejército y que están al frente, en teoría. Después le tenemos a los comicios tribunos, que son los que eligen a los cuestores, que es la parte de Hacienda e Impuestos, y a los ediles, ¿verdad? Curules, dice. Estos magistrados influyen en lo que es el Senado. El Senado era de 300 miembros vitalicios inicialmente. ¿Aprueban el nombramiento de quién? En algunos casos aprueban el nombramiento de lo que es el dictador. Las instituciones de las cuales estamos hablando que surgen luego de estas luchas entre patricios y plebeyos fueron de asambleas extraordinarias. Entonces, todos los ciudadanos plebeyos y los apoderados elegidos anualmente tenían el título de tribuno de la plebe o tribuno y plebis. Las resoluciones de esta asamblea eran de obligatorio cumplimiento para todo el pueblo. ¿Desde qué año? Y desde este año, que es el 287, en donde se establece la Lex Hortensia. Acá es donde se cierra realmente las disputas que tienen patricios y plebeyos, ¿verdad?
Entonces poseían estos tribunos de la plebe el derecho de prohibir a los magistrados cualquier acción pública e incluso pueden impedir las resoluciones del Senado por veto. ¿Qué es un veto? No sería cuando se rechaza algo. Se rechaza, tienen el poder de rechazar alguna cosa si no están de acuerdo, ¿no? Entonces, esta ocupación de magistratura, que sucede de manera muy lenta e inicia, porque su gran logro es el tribuno de la plebe, ¿verdad? Entonces empieza a dar, digamos, pie a que empiecen ellos a acceder a lo que es una nueva cúpula directiva. ¿Cómo se llama esa cúpula? Se llama nobilitas. Quienes se distinguían por la personalidad, el rango que tiene la familia o el prestigio que tienen incluso sus antepasados, que ya habían desempeñado cargos públicos. ¿Cuáles son las mejores armas de estas personas o de estos nobilitas? Son las dotes personales, que en este caso deberían de ser excepcionales. ¿Por qué? Porque algunos no tenían pasados o antepasados ilustres. Entonces, aparte de tener estas dotes personales excepcionales, debían también enfrentarse a los patricios o a la hostilidad de este patriciado, ¿verdad? Hablamos del año 450, aparece en la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas habíamos hecho una breve mención en la monarquía. ¿Alguien se acuerda de qué trataban esas 12 tablas? No es necesario que me digan las 12, alguna, nada más. No, era un... La ley del ojo por ojo, la ley administrativa, Una ley administrativa, muy bien. la ley civil, Una ley civil, Penal también. penal también, ¿verdad? Y había una que era para no pasar desapercibida entre las últimas. ¿Cuál es? ¿No era la de la familia? Sí, también hay ley de familias, ley de herencia. ¿Se acuerdan? la ley de herencia ya entraba en lo que era civil, profesor. Ujú. Y la ley de la expresa prohibición de casamiento entre patricios y plebeyos también. Profesora, Sí, dice el compañero Denny Gómez que si le podemos aceptar. decirle que yo tengo uno que es de manera automática y lo acepta de manera automática. Ahí, Dale, profesor. dale. Mi extensión de Google Chrome hace eso. Se les acepta de manera automática. Bien, continuamos entonces. Perpetuaba la costumbre antigua sin abolir la esclavitud por deudas. Hablamos de los plebeyos que alcanzan con el tiempo el derecho de ocupar cargos como magistrados inferiores, ¿sí? Y en el 366 se elige al primer cónsul plebeyo. ¿Quién es este cónsul plebeyo? Fue Lucio Sextio Sextino. De forma gradual también empezaron a tener acceso a lo que es el Senado. Con esta ley, ¿verdad? La victoria final es en el año 287, la ley Lex Hortensia, que estipulaba que todas las medidas que ellos tomen pueden ser vinculantes para el gobierno romano. Las decisiones se toman en el Senado, pero ¿cómo se materializaban estas decisiones? Con los magistrados y la promulgación de las leyes con la asamblea. Y hablamos del cursus honorum. El cursus honorum, que es una carrera política o un escalafón de responsabilidades públicas. Estos cargos eran en Roma un honor, donde las personas debían de tener ciertas cualidades. Entonces, en el patriciado sabemos que el Senado estaba siempre, digamos, estaban ocupadas por los patricios. Se conformaban incluso grupos especiales aquí
y ya se estaba o se designaba quiénes iban a formar parte del cursus honorum, ¿verdad? Entonces, en el camino, porque el cursus honorum es para qué? Es tener un camino para el consulado. ¿A quién le debían de temer? Solamente a los nobles de la misma edad. Bueno, esos eran sus competencias. Solo los miembros, entonces, de linajes nobles con clientela podían acceder a una reelección en cargos públicos. ¿Cuáles eran nuestros cargos públicos? Y no sería ser asambleísta, cuestor, pretor y todo eso. Sí. Estos miembros de élites se ayudaban mutuamente para poder satisfacer las ambiciones políticas que tenían, por supuesto, excluyendo al resto de la sociedad. A partir de los siglos III y II se consolida la jerarquía y la afiliación de cargos, el consulado, la pretura, la edilidad y la cuestura, que deben ser desempeñados por cada político en el curso de su carrera. Lo que quiero dar a entender es que si uno quería llegar al consulado, debía de pasar por todos estos cargos políticos primero. No es que un cuestor podía llegar a ser cónsul directamente. Sí o sí tenía que pasar por todos estos espacios. Es por eso que tenemos nosotros la edad de los cónsules, que era de 43 años, como mínimo. ¿Verdad? Tenemos aquí una imagen de las principales magistraturas romanas, que es lo que estuvimos mencionando un poquito más atrás, ¿verdad? Tenemos a cuestores, ediles, censores, pretores y cónsules. Estos senadores eran ya confirmados en los cargos por los pueblos o por el pueblo en las urnas, ¿verdad? Pertenecían a la nobleza y por supuesto tenían una red de contactos. Las aportaciones entonces al servicio público les proporcionaba una dignidad y un prestigio. Y aquí tenemos solamente 3 de los 5 que estuvimos trabajando, ¿verdad? Tenemos desde la parte de censor, pretor y cónsul. Aquí faltan los cuestores y ediles, que eran denominados cargos inferiores. Tenemos también una organización militar. Sabemos que en época de Roma eran conocidos por tener guerras constantes con sus vecinos. Entonces, estas guerras continuas fortalecen entre los romanos un ideal militar. Toman ellos la ciudad de los enemigos, entonces exige aportar soldados al ejército romano. Eso es lo que hacían constantemente. De esta manera, entonces, obtienen reservas casi inagotables de combatientes. Tenemos algunos acontecimientos importantes, por ejemplo, el del año 750, que tiene que ver con la milicia, ¿verdad? Rómulo entonces crean las primeras legiones. Entonces, ¿qué hace para poder dividir? Divide entre hombres fuertes y los que no son aptos para el combate. Después hablamos del año 550, en donde el rey Servio Tulio crea un sistema de clases y centurias, ¿verdad? Estipulado en torno a la renta. Entonces está el origen de lo que se denomina después posteriormente la legión. En el 405, Marco Furio Camilio creó la legión manipular, que son 30 manípulos de 2 centurias cada uno, y esto se mantiene hasta el siglo II a.C. En el año 311, un poderoso ejército romano comandado por los cónsules vence a manos de los samnitas en la batalla de las Orcas Caudinas. En el 199, la batalla de Cinocéfalos, las legiones de Roma comandadas por Flaminio vencen al ejército macedonio de Filipo V. En el 107, la legión fue reestructurada por Cayo Mario e introduce la organización por cohortes, voluntariado y ejército profesional y permanente. Ya en el año 9 después de Cristo tenemos 3 legiones romanas aniquiladas, comandadas por un general de ejército romano a manos de los germanos en el bosque de los Teutoburgo. Y en el 212 se promulga el edicto de Caracalla y se concede la ciudadanía de Roma a todo hombre libre del imperio, que pasa a ser apto para este servicio militar.
Tenemos entonces el ejército romano que se compone en base a lo que es infantería, ya que es la única unidad que puede atacar y defenderse con eficacia. Nosotros ya sabemos el significado de lo que es eficacia, ¿verdad? Sí, la capacidad de cumplir el objetivo. Sí, A diferencia de eficiencia que tiene más que ver con lo que usa. muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces para un contubernio 8 legionarios. Para 10 contubernios tenemos una centuria. Para 2 centurias tenemos un manípulo y 3 manípulos es igual a una cohorte. 10 cohortes es igual a una legión. Las tropas entonces se mueven con orden para poder ocupar una buena posición de disparo y evitar el ataque directo. En el siglo IV a.C., los romanos aplican el modelo de falange. También ya sabemos cuál es la definición de falange porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y se sustituye por un modelo articulado en manípulos que eran unidades tácticas de 200 hombres. Entonces tenemos la formación de una nueva legión, esta legión que está dividida en manípulas de 2 centurias y quedan con una línea delantera formada, por supuesto, en la primera parte le tenemos a los jóvenes que acaban de entrar en edad de servicio militar. Entonces tenemos un número de manípulos compuestos por hombres fuertes y veteranos, que son los que están más atrás, y se les denominaba princeps. Estos princeps llevaban escudos y armas. En segunda línea le tenemos a los hastati, que son los que tienen la lanza, los lanceros, soldados de armadura ligera con lanza y jabalina, y el resto hombres con escudos. Y en una tercera línea le tenemos a los triaris, que son soldados veteranos de gran valor. Tenemos entonces aquí una centuria. ¿Cuánto tenía una centuria? Tenía un total de 80 hombres. Una cohorte tiene un total de 480 hombres y una legión tenía un total de 6.000 hombres aproximadamente. Teniendo como base esto, hablamos de la expansión de Roma y la conquista de Italia. Entonces los romanos van ganando terreno con el paso del tiempo, conquistando diferentes territorios, como la de los latinos, que están de hecho muy cerca de ellos, ¿verdad? La de Etruria son los etruscos y las ciudades griegas al sur de Italia. Es esta parte. Hablamos de los celtas un poco que descienden en el siglo V a.C. en la península itálica, causando un pavor. Vencieron en el 391 a los romanos y saquearon la ciudad. El Capitolio, que era una de las colinas de Roma, resistió durante 7 meses y después compró la retirada. En el 334, una serie de ciudades-estados fueron incorporadas al cuerpo político romano. Ya Roma contiene a los celtas en el 333 y disuelve lo que es la Liga Latina. Se mantiene un derecho latino justamente que otorgaba a los pueblos de Lacio la participación en la ciudadanía romana. Y aquí empieza la lucha contra la Confederación Samnita, que fueron entre los años 343 al 272. Tuvieron 3 guerras en donde los samnitas fueron sometidos al poderío romano. Roma es la que inicia desafiando a Samnio, tomando bajo su protección a las ciudades-estados de Campania. Entonces transgrede un tratado que habían firmado en el 350. Iniciamos con la primera guerra samnita, que fue en el 343 al 341, y en donde estos samnitas comienzan a presionar a una ciudad, que era la ciudad de Calais. De esta ciudad de Calais buscaron ayuda en Capua, que fue derrotada por los samnitas, y apela a Roma, mediante la fórmula conocida como deditio. ¿Qué es deditio? Es una fórmula que tienen de manera legal que supone la entrega de una ciudad en lugar de un simple pacto. Aquí tenemos entonces a Samnio, le tenemos a Campania y le tenemos a Capua. Hablamos de Calais también, que está por aquí. Roma tuvo la excusa para atacar a los antiguos aliados
y debido al creciente interés que tenía la República para poder expandir las redes comerciales fuera ya del espacio que tenían, que era el Lacio, quería además acaparar centros comerciales. Entonces le tienen a la deditio que fue su casus belli. ¿Qué es un casus belli? Una causa o un motivo de guerra. Los romanos, que fueron dirigidos por Corvo, obtienen algunas victorias en Campania y el propio Samnio. Los samnitas entonces reconocen a Capua a Roma y a los intereses romanos en Campania. Entregan territorios los romanos al ámbito samnita. Una vez que entregaron esto, entonces empiezan también los aliados que tenían los aliados latinos a rebelarse. ¿Por qué? Porque la urbe había obligado a los miembros de la Liga Latina a luchar contra los samnitas sin consultarles. Se sintieron oprimidos por el control que Roma estaba ejerciendo sobre ellos, razón por la cual estalla una segunda guerra. Tenemos a la Segunda Guerra Samnita, que es en el 327 al 304. Esta Segunda Guerra Samnita se da tras una Segunda Guerra Latina. Para poder entender esto, entonces, vamos a explicar lo que son las guerras latinas, que fueron dos. La primera inicia en el 498, es muy anterior al 493. Entonces tenemos a una Liga Latina que está formada por 30 pueblos latinos y que se opone militarmente a Roma, liderada por Túsculo. Túsculo es la ciudad en donde fue el último rey a resguardarse, Tarquino el Soberbio. Esta batalla se libra cerca del lago Regilo y supone un importante triunfo romano en la caballería patricia. Roma queda entonces como potencia del Lacio. Tenemos una Segunda Guerra Latina que fue en el 340 y 338, que fue un siglo y medio después, y estaban alarmadas por la política expansionista de Roma. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer estas ciudades latinas? Quieren crear también un senado, ¿verdad? Proponen, de hecho, la creación de una república para tener paridad entre Roma y el Lacio, en lugar de estar subordinada a Roma, y que se acepte en el Senado a representantes latinos. Roma se rehúsa, entonces los latinos alzan las armas. Tras ser rivales durante la anterior Primera Guerra Samnita, Roma lo que hace es aliarse con ellos para poder sofocar la rebelión que tienen en la Liga Latina. Mientras los latinos penetran en el Samnio, las tropas romanas marchan hacia el país de los Volscos para repartirse el territorio. Los romanos derrotan a los latinos y el conflicto finaliza con la capitulación de Ancio, en el cónsul romano, y con la entrega de una flota volsca. La liga se disuelve y las ciudades se integran a la República Romana. Hay dos fases en esta Segunda Guerra Samnita. La primera, en donde los romanos tratan de cercar justamente el territorio, pero en esta segunda fase, los samnitas cercaron al ejército romano en las Orcas Caudinas, permitiendo la retirada en condiciones humillantes, lo que puso fin temporalmente a la contienda. Y aquí es donde quiero preguntar si ustedes ya escucharon alguna vez hablar de las Orcas Caudinas. Porque hay una expresión justamente que tiene que ver con ellos. Yo por lo menos nunca escuché. Nunca. Que se usara como expresión, yo nunca supe por qué. Sí, se usa como expresión las Orcas Caudinas. Hacer a la fuerza lo que uno no quiere, más o menos. Exactamente, eso es. Verse forzado a someterse y hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer.
sufriendo una considerable humillación. Fue humillante pues para Roma retirarse. ¿Verdad? Sin Y sí, embargo, por todo el imperio. no se dieron por vencidos porque volvieron a perder en el 316. Roma reanuda entonces estas hostilidades, pero fue de nuevo derrotada en la batalla de Lautulae. Posteriormente, lo que hacen los romanos entonces, en vez de usar la fuerza, empezaron a usar la inteligencia. Entonces, ¿qué hacen? Construir la vía Apia. ¿Y qué es la vía Apia? Ustedes saben que es un camino. Entonces, ¿qué hace este camino? Este camino comunica a Roma con Capua, que era su conquista, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos alrededor? Lo que hacen es fundar colonias a lo largo del recorrido para poder encerrar a los samnitas dentro del territorio. Bueno, Volvieron a utilizar la misma estrategia que se le utilizó. por supuesto. O sea, lo que hacen es crear colonias, hacen caminos. Roma es conocida por crear caminos, por hacer caminos. Bueno, entonces, le encierran. Los samnitas hicieron eso primero con los romanos después hicieron con los samnitas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen en el 310 finalmente? Toman Boviano. ¿Qué es Boviano? La capital samnita. Y el fin de la guerra es en el 304. Supone entonces el sometimiento de Campania por Roma y la renuncia a toda expansión por parte de la Liga Samnita. La tercera guerra, que es la que tuvo lugar ya en el 298 al 290, los samnitas lo que hacen es organizar una coalición. Entonces son varios grupos que se unen. Le tenemos aquí a los etruscos, sabinos, umbros, celtas que estaban en el norte de Italia. Roma obtiene de igual manera las victorias por manera separada y reocupa Boviano, que es la capital samnita, ¿verdad? Vuelve a ocupar. Entonces los samnitas huyen hacia el norte, donde estaban los etruscos y los celtas. Firman la paz con los etruscos y Roma funda lo que es la colonia Venusia en Apulia para poder frenar a estos samnitas, quienes finalmente se rinden en el 290. Desde ese momento, entonces los samnitas se ven obligados a ceder a Roma tropas auxiliares en caso de contienda, siendo así paulatinamente asimilados por cultura romana. Y vamos a cerrar en realidad vamos a desarrollar hasta guerras púnicas y dominio mediterráneo. Acá es donde vamos a cerrar. El lunes tenemos el examen y posteriormente tenemos clases asincrónicas. Creo que eso ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, supongo yo que después de las clases asincrónicas tenemos una presencial y es ahí donde vamos a llevar el examen para poder hacer la revisión correspondiente. Estas guerras púnicas fueron conflictos armados que fueron enfrentados entre los años 264 al 146 entre Roma y Cartago. La primera guerra abarca el periodo del 264 al 41 y se movilizaron ejércitos y armas como entonces no se habían registrado en esta cuenca mediterránea. ¿Cuáles fueron las causas? La amenaza que la expansión romana significaba para el dominio comercial cartaginés del Mediterráneo y la invasión de Mesina. Mesina era una ciudad griega que estaba en poder de los romanos y que tenía el apoyo de Cartago. Los griegos piden ayuda a los romanos y fue entonces que los romanos y cartagineses se vieron como rivales. Roma se apodera de territorios antiguamente cartagineses. Entonces tenemos esta primera guerra púnica y vemos aquí a Roma con sus aliados, al imperio cartaginés y a Siracusa. Durante esta guerra fue la batalla naval más grande de la historia. Sí, es esta. Claro, Roma estaba determinada a conquistar y de hecho por algo fue un imperio, ¿verdad? Los romanos reconstruyeron su fuerza naval 5 veces por ahí. Sí. Sí. Pero eran guerreros por naturaleza, no hay nada que decir. Bueno. Fue una guerra eminentemente naval.
nace de un conflicto local entre oscos e invasión siracusa, ¿verdad? Y empieza con la derrota de los cartagineses en Agrigento. Dedica entonces la capacidad a una nueva y masiva armada con 100 naves que fueron más ágiles y veloces, además de la infantería que tenía, ¿verdad? Entonces, por supuesto, con todo esto a favor, también obtiene la victoria. Cartago firma un tratado de paz en el 241, en el que entregaba a Sicilia en su totalidad al dominio romano. A Sicilia la tenemos aquí, esta parte, Sicilia. Bueno. La segunda guerra que tenemos abarca el periodo del 218 al 201, desatada por cartagineses que atacan una ciudad hispana que es la de Sagunto. Entonces, al frente de los cartagineses le tenemos a Aníbal Barca, quien conduce el ejército hacia el norte de Hispania, cruzando los Alpes y llegando a Italia, en donde estuvo 16 años. Los romanos, mientras tanto, estaban batallando contra Cartago en Sicilia e Hispania, y al mismo tiempo contra el rey Filipo V de Macedonia, aliado de Aníbal, desatando así, entonces, tenemos la primera guerra macedónica de Grecia, o en Grecia. Esta situación se resuelve tras la victoria romana en Hispania y el retorno a Sicilia de las legiones romanas, a cargo de Publio Cornelio Escipión, conocido como el africano. Y tenemos la tercera y la última de las guerras entre Roma y Cartago, que fue entre los años 149 al 146. Roma empieza a realizar una serie de reclamaciones cada vez más exigentes a Cartago, con la clara intención de empujar a una guerra, a una tercera guerra abierta, ¿verdad? Proporcionando lo que es otra vez el casus belli, que es esgrimir ante el resto del mundo antiguo. ¿Qué era el casus belli? Motivo de guerra o causa de guerra. O sea, esa era la razón que usaban para ir a una guerra. Se niegan los cartagineses a estas reclamaciones, entonces Roma inicia la tercera guerra púnica, ¿verdad? Publio Cornelio Escipión Emiliano derrota las defensas cartaginesas tras 3 años de asedio. Fue saqueada, quemada y sus ciudadanos apresados y vendidos como esclavos. Bueno, entonces lo que hacen con esta tercera guerra púnica es prácticamente hacer desaparecer Cartago. Este es un esquema de El las famoso 3 guerras. Cartago de Lenda Est. Sí. ¿Qué significaba? Cartago debe ser destruida, creo que era. Que un senador siempre decía al final Sí. de la reunión. Sí. Y hasta que fue quemada hasta los cimientos. Lo destruyeron por total. En el 146. Entonces, destruida Cartago, Roma se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Bien, vamos a cerrar hasta aquí. Quiero que se concentren en el examen solamente en la primera parte de la República. Esta segunda parte yo no voy a poner en el examen, les aviso, ¿verdad? Porque esta va a ir para la final. Entonces, hasta lo que dimos de repaso en esta primera parte de República, quiero que se concentren. O sea que lo que dimos hoy no va a Hoy salir. no, hoy no sale, no, porque hoy lo que vamos a hacer es una retroalimentación general de las unidades que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos más importantes para Grecia y Roma? Porque este segundo examen es mucho más largo que el primero. En el primero nosotros habíamos desarrollado solamente las unidades 1 y 2. Para esta segunda etapa, acuérdense que nosotros desarrollamos desde la 3 en adelante. Y son muchas unidades.
Entonces, lo que me van a estudiar es sí hasta la 9, pero la primera parte de esta unidad 9. ¿Y cuál es la primera parte? ¿Hasta dónde nosotros llegamos? Llegamos hasta prácticamente el Senado, ¿verdad? Antes del cursus honorum hablamos de los magistrados, hablamos de clientela, hablamos de patricios, hablamos de plebeyos, hasta ahí. Y vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra unidad 3, por ejemplo, de Grecia y Roma? No es la Grecia arcaica. Sí, la Grecia arcaica. Después, unidad 4, Era unidad 4 la Grecia clásica. la Grecia clásica, ¿cierto? 5 creo que era Macedonia. Macedonia, sí. 6 el Imperio Alejandro. Edad helenística. Sí, Helenística. los helenos, sí. 7 orígenes de Roma. Sí, 8 es monarquía y 9 es república. sí, así es. También aclararles que vamos a hacer un cierre de República el próximo lunes. Es asincrónica, sí, pero de igual manera yo voy a alzar un video y voy a dejarles el video en la plataforma para que puedan ver. Cerramos entonces República el próximo lunes y posteriormente abrimos Imperio, ¿verdad? En esa primera... Una consulta, profesora. Sí, Y si ya que vamos a estar lo de examen, el otro día no sería bueno ya continuar, porque creo que tenemos que hacer la exposición también. es que es asincrónica. Lo que yo estoy pensando en todo caso es la siguiente semana, que vamos a tener o virtual o presencial, tenemos más personas que exponen y nada más, no hay problema. Sí, total, ¿cuántos son? 12 son. 2 recién expusieron. Bueno, profesora, está, gracias. Entonces yo pasaría en la otra semana la exposición. ¿Por qué vas a pasar? Y si nos vamos a tener el lunes, Vos sos González. Hoy sí, expone Galeano, expone González, el otro, Mauro, Mauro, y 3 por lunes eran. hasta Mauro era hoy, por eso. Mm. No, y no hay problema. En la siguiente clase, no te preocupes. No hay problema con eso. Bien. Tenemos entonces monarquía, república, ¿verdad? Hasta la primera parte, vuelvo a insistir. Y después vamos a tener el imperio. Cuando tengamos las clases presenciales, saben también que yo les voy a llevar sus exámenes para que puedan ver. Bien. ¿Alguna consulta con Grecia y Roma? Profe, hasta la clase pasada dimos la primera parte, ¿no? Sí. Y hoy hicimos un repaso de esa primera parte. Ok. Sería hasta la ley de las 12 tablas más o menos. Es lo último que estábamos repasando. Sí, más o menos. La clase pasada creo que fue la organización social y política de la República. O sea, los primeros años. Sí. Disculpa, yo no estaba, me olvidé. Por eso hicimos otra vez hoy un repaso de esa primera parte. Sí va a valer más puntos, así que les va a llevar más tiempo. Si no hay más consultas, cerramos.